tardes, queridos hermanos. Quiero decirles que ustedes son bendecidos por estar el día de hoy aquí, porque van a escuchar una palabra que puede cambiar el transcurso de su vida. Tal vez hayamos escuchado esta palabra mucho tiempo o tal vez hayamos hecho oración, pero quizás no habíamos visto los resultados. Quizás pensábamos que era una palabra que se quedaba un poco vacía. El día de hoy les voy a compartir un tema muy interesante. Ustedes saben que estamos ahorita, en este mes, estamos tratando un tema general que se llama Venciendo en Tierra de Gigantes. Y cuando uno habla de gigantes, pues el lugar o lo que a uno se le viene en mente aquí, pues como cristiano, que es como muy trascendental, es cuando David venció a Goliat. Pero para empezar, yo quisiera preguntarles a ustedes, si ustedes pudieran decir o pensar en este momento en un gigante que esté en sus vidas, ¿cuál sería? En este momento, por ejemplo, tal vez alguno no tenga trabajo y ese es su gigante, porque no consigue, ¿verdad? Porque le dicen que ya es muy grande, o porque no aceptan su currículum, qué sé yo. O tal vez haya alguien aquí que tiene problemas económicos, tiene que pagar varias deudas al mismo tiempo y no tiene dinero para pagarlas. Es demasiado dinero, entonces es un gigante porque no lo puedo hacer ahorita. Y quién sabe cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a alcanzar. Entonces termina siendo algo muy difícil. Humanamente lo vemos difícil. Entonces no sé si ya lo hizo. Ya pensó en su gigante. Tal vez es un diagnóstico, tal vez es una enfermedad. Tal vez le dijeron que de aquí hasta que se muera va a padecer de un dolor y que eso no se le va a quitar. O tal vez le han dicho que no va a poder tener hijos. Piense un momento en esos gigantes, porque el día de hoy les voy a compartir. Y el tema de la oración, este tema de la oración, ¿cómo podemos hacer para vencer a esos gigantes? No sé si a usted le interesaría, si le interesaría saber cómo. Amén. Quiero empezar compartiéndoles un poquito una experiencia que tuve cuando tenía 21 años, para los que son jóvenes aquí. A los 21 años, aquí en la comunidad fui seleccionado para ir a Estados Unidos, para ir a un congreso de alabanza. Cabe mencionar, no sé quién tiene 21 años por aquí. 21 años. No, hombre, la verdad, a 21 años. Ahí está. Aquí hay alguien de 21 años. A los 21 años, yo no tenía, pero ni en qué caerme muerto. Yo no tenía nada de dinero. Trabajaba, pero no ganaba mucho, o sea que todo me lo gastaba. No tenía un gran ahorro, no tenía un gran presupuesto, ¿verdad? Pero de repente vienen los hermanos de la alabanza y me dicen, mira, vos te seleccionamos a vos para que vos vayas a un congreso de alabanza. Pero yo no tengo dinero. O sea, y ellos me dijeron, no tengas pena, ya está pagado. Hay una persona de la comunidad que dijo que podía pagar tu viaje si vos ibas. Bueno, nítido. Pero no tengo para los gastos allá, no importa, ya los gastos están pagados, está pagado el hotel. Eso nosotros hicimos una cooperacha entre los hermanos y entre todos te pagamos la estadía allá. Nítido. Vamos pues, vámonos. Bueno, le fui a decir a mi papá, mire, no, me fui a planchar mi ropa para preparar las maletas, ¿va? Y me dice mi papá, ¿y vos qué?
¿Por qué estás planchando ropa formal? Porque voy a ir a Estados Unidos. Bueno, ¿y cuándo? Pues tal día, ¿va? Bueno, resulta que nos pusimos de acuerdo con todos los que íbamos a ir para juntarnos en un lugar para tramitar la visa. Pequeño detalle, no teníamos visa. Pequeño detalle, ya estaba todo pagado. Hotel, estadía, el evento. No está de más decir que el evento incluía 2 días en los parques de Orlando, Florida, en Disney y otro lugar. Y era un congreso de alabanza. Íbamos a ir a que nos dijeran cómo darnos herramientas para poder componer música, ¿verdad? Componer alabanza. Y bueno, fuimos a sacar la visa, nos juntamos ahí en la Avenida Reforma y entramos a la embajada, ¿verdad? Nosotros campantes y todo con nuestras documentaciones. Yo no llevaba casi documentación porque yo no tenía ni estados de cuenta. O sea, tenía un estado de cuenta que tenía como 20 quetzales y no tenía propiedades, 21 años, eso era lo que yo tenía por decir. Y voy, y cuando el que entrevista dice, pero nosotros bien pilas pasamos al que llenaba más requisitos. Ese cuate tenía una farmacia. Ese cuate tenía estados de cuenta. Ese cuate era formal, pues, y presentó toda su documentación. Lo mandamos primero. Cuando vimos un sello, ¡pa! Usted no puede viajar a Estados Unidos, le dijeron a él. Bueno, tal vez nosotros sí, ¿va? Todavía a la cola, ¿va? Pasa al siguiente. ¿Y usted a dónde va? Lo mismo que él, sí, no puede viajar a Estados Unidos. Ni siquiera le revisaron los papeles. A nosotros menos, nosotros ya íbamos con que va, séllemelo pues aquí. Todos para afuera, por la puerta de atrás de la embajada, expulsados. Y nos fuimos a la riate de la Avenida Reforma. Ahí nos juntamos otra vez todos y caímos en la onda, ¿va? ¿Y qué hacemos? Si ya está todo pagado. Todo en dólares, ¿va? ¿Y cuándo nos vamos? Pasado mañana. O sea, y algunos se pusieron a llorar ahí porque como que ya se habían hecho ilusiones de irse, ¿verdad? Y de en medio de la tristeza que teníamos en ese momento, yo no tanto porque yo dije, bueno, yo todo el mundo no me había ilusionado, todo el mundo no había puesto nada, pero veía la tristeza de los demás, ¿verdad? Y alguien de ahí dijo, pero hay una esperanza. ¿Y todos qué? Fíjense, muchachos, que uno de la comunidad conoce a Monseñor Próspero Penados del barrio. Y si quieren, yo le puedo hablar para que le mandemos una carta. Y todos, cuando vimos eso, vimos la luz, dijimos, hay una posibilidad, se puede hacer eso, ¿verdad? O sea, pero no sabíamos qué tan difícil era. Y mandaron la carta. Yo ya me fui para mi casa, tranquilo. Dije, bueno, si me llaman, ni modo. Al día siguiente, me llamaron y me dijeron, vos, me dijo, ya nos van a dar la visa. ¿En serio? Sí. Dice que vayamos hoy a la tarde y ya nos tienen la visa ahí. Monseñor dice que habló a la embajada, ¿verdad? Cuando llegamos a darnos la visa, cuando llegamos a la embajada, ya no entramos por la puerta donde entra todo el mundo, ¿verdad? Sino que ya entramos a una puerta en donde ya te van a dar la visa. Bueno, y entramos a una ventanilla y nos dice, si ustedes son de la comunidad Osana, sí, pasen adelante, ya bien atendidos y todo. Y nos dijo este señor, nos dijo, les vamos a dar la visa porque hubo alguien
que habló por ustedes. Y confiamos en la palabra de Él, que ustedes van a regresar. Imagínense ustedes, nosotros 21 años, 22 años, o sea, a qué edad se van a ir allá, pues. Yo sin ni un centavo. O sea, y al día siguiente ustedes, y nos dieron las visas, ¿va? Al día siguiente, cuando ya nos vamos al avión, nos subimos a esa onda, ustedes, o sea, es una experiencia increíble. Deslumbrante. Para mí es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Para mí a los 21 años, pues, viajando en un avión a Estados Unidos. Pero eso no fue nada. Cuando llegamos allá, ustedes, en el hotel, un hotel centro de convenciones, un salón, estaba Martín Valverde ahí. En ese lugar estaba Martín Valverde, que en ese entonces tenía mucha fama, ¿verdad? Él iba a dar una de las charlas. Taller, como tipo taller, o sea, lo íbamos a tener así, pues, así alrededor, compartiendo en sus secretos de la alabanza. Entonces, cuando empieza el evento, nos dicen, bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. En ese momento yo dije, bueno, hay mucho por qué agradecer, porque estoy aquí. Eso dije yo, ¿verdad? Eso mismo sentí ahorita, que estábamos en la alabanza. Porque cuando aquel dijo, y cantó esa alabanza, llévame al lugar santísimo, sentí esa misma emoción de estar en la presencia de Dios. Cerré mis ojos y me puse a agradecer a Dios. Cuando de repente empiezo a sentir una presencia, pero se iluminaba el lugar. Y yo dije, estos prepararon un show de luces o algo así, ¿va? Pero es que me sentía tan bien. Y era tan claro lo que se veía. Yo tenía mis ojos cerrados, pero estaba tan claro el lugar que yo dije, voy a ver qué están haciendo, ¿va? Y cuando abro los ojos, era el Santísimo. Estaba ahí, estaba pasando por donde yo estaba sentado. Y entonces dije, Señor, me acompañaste hasta aquí. Estás aquí en otro país y me estás demostrando que aunque yo era pequeño, aunque no calificaba para esto, pero me tienes aquí en este lugar. Mi corazón en ese entonces, en ese momento de joven, yo dije, experimentó una situación tan especial, una cercanía tan grande con Dios. En ese momento, en ese entonces yo no le decía a mi padre, en ese momento yo solo le decía a Dios. Dios era el que hacía eso, ¿verdad? Ya venimos de regreso y empezamos a nosotros a pensar en cómo íbamos a hacer música. Porque quien nos llevó ahí, nos llevó por un propósito, por una razón. Y ahora veo que hay varias razones porque hoy se lo estoy compartiendo a ustedes, ¿verdad? Ese gigante fue derrotado. El de la embajada, ese fue ahora que yo ya sé cuánta pena pasa la gente para ir a Estados Unidos, ahora me doy cuenta de todo lo que realmente Dios hizo. Fue un milagro increíble. O sea, que nos hayamos ido nosotros, ahora digo yo, ahora puedo ver que era un gigante enorme. Ahí dentro del grupo que nosotros estábamos, habían unos que tenían como 35 años, ellos ya entendían más esa situación, ellos eran los que se pusieron a llorar. Porque uno, mientras más conoce, empieza a evaluar las circunstancias, ¿verdad? Empieza a evaluar las situaciones, empieza a calcular
Alarán, es que hay que pagar 100,000 quetzales. Eso es lo que tengo que pagar mañana. Gigante ustedes, gigante. Entonces uno dice, ¿cómo le voy a hacer? Y a veces cuesta creer. Nos encontramos con esos distractores, con esos pensamientos que nos vienen, ¿verdad? De decir, no, esto no es posible, esto no se puede. ¿Va? Eso mismo le pasaba al pueblo de Israel. Cuando ese gigante, 3 metros medía de altura, dice, no sé, aquí hay un niño, a ver, 3 metros, ¿cuánto mide aquel? Unos 1,20, 1,30, no sé. El gigante medía 3 metros de altura. Tenía, ¿cuántos son 3 metros? Yo mido 1,65. Háganse de cuenta el doble de mi altura. Y ese gigante dice que asediaba al pueblo de Israel todos los días. Dice que ese gigante salía a una llanura. De un lado se ponía los filisteos y del otro lado se ponía el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Y el gigante se ponía ahí adelante y los asediaba y le decía, envíeme uno, no vengan todos ustedes, como quien dice eso, no vengan todos ustedes servidores de esclavos de Saúl, no vengan ustedes, mándeme a uno y hagamos esto. Si uno de ustedes me vence a mí, yo y todos los míos, los filisteos, nos convertiremos en esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes se convertirán en nuestros esclavos. Y al día siguiente otra vez, ¿quién es el que va a venir? Vengan pues, uno quiero de ustedes, el pueblo escogido, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, ¿verdad? Y esto lo hizo durante 40 días. 40 días, imagínense ustedes. Y los israelitas con miedo. Ellos eran guerreros también estaban armados. También tenían agilidad en la guerra, pues, o sea, también eran diestros para las armas. Habían sido preparados para eso, pero es que era un gigante, pues. 3 metros. Gracias. La lanza. Solo la lanza pesaba alrededor de 6 kilos, la punta de la lanza pesaba 6 kilos. La armadura toda era de bronce, casco de bronce, y tenía todavía aquí tenía una jabalina aquí en la espalda, más la lanza, y tenía una persona que le cargaba la armadura, o sea, tenía un ayudante, un escudero, y decía, véngase pues. O sea, Saúl, que era el rey de los israelitas en ese entonces, tampoco se atrevía, ¿verdad? Él era el que debió haber salido a pelear y a defender el honor, digamos, del pueblo, ¿verdad? Él fue el que debió haber, pero no. ¿Sabe qué dice la palabra de Saúl? Que tenía miedo. ¿Y quién no va a tener miedo? ¿Saben quién tiene miedo? El que ve lo humano, el que ve lo que está sucediendo, el que hace cuentas, ese tiene miedo. Es lo que nos pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos cuentas y hacemos, aquí dice que, los médicos ya dijeron, entonces tenemos miedo. Decimos, esto es lo que va a pasar, ¿verdad? A veces es normal tener miedo, pero eso es lo que hoy vamos a ver, ¿verdad? Realmente deberíamos de tener miedo. Había ahí, entonces, de los hijos de Jesé, que eran 8, de esos 8 hijos de Jesé, 3 de ellos estaban peleando en esa guerra. Eran diestros, los más ponchados, los más ágiles. Ahí sí que los hijos más toros, digamos, estaban ahí, con el respaldo del papá.
Y había el más pequeño de ellos, el último, David. No, David estaba cuidando las ovejas porque era pequeño, muchacho, joven. Entonces él se quedaba cuidando las ovejas de su papá, ¿verdad? Y entonces un día de estos Jesse le dijo, él era el encargado de llevarle la merienda, la comida a sus hermanos, ¿verdad? Y entonces un día cuando llega él, escucha al gigante hablarle así al ejército de Dios. Él lo sabía, ¿verdad? Y dice David, ¿y quién es este incircunciso que se atreve a retar al ejército de Dios vivo? O sea, ¿quién es este? Y los hermanos le dicen, cállate tú, hombre, tú sos pequeño, no te vengas a intrometer en esto, pues, o sea, esto no es lo tuyo, tú no sos guerrero, pues, anda a ver las ovejas de nuestro padre, eso es lo que te toca. Eso le dijeron los hermanos. Pero otros que le volvieron, entonces él preguntó, ¿y qué le van a dar al que derrote a ese gigante? Dice David. Entonces le empiezan a explicar, el que derrote al gigante, pues se le van a perdonar impuestos y se va a casar con la hija del rey. Y entonces él dice, bueno, y alguien de ahí le va a decir a Saúl, le dice, mire, aquí hay uno que está preguntando, David, tráiganmelo, dijo Saúl, y él llega y le dice Saúl a David. Bueno, David le dice a Saúl, yo quiero pelear. Yo voy a derrotar a ese gigante. Bueno, sí, y tú, ¿y cómo, verdad? Entonces él le dice, yo cuido las ovejas de mi padre. Y si llega un oso o un león y se la quiere comer, yo voy, se la quito de la trompa. Y si se regresa, lo apaleo hasta que lo mato. Lo he hecho. Y Dios ha estado conmigo y Él es el que me ha ayudado. Y no me va a ayudar, no me va a ayudar para derrotar a este incircunciso, le vuelve a decir a Saúl. Y entonces Saúl le dice, bueno, entonces póngale mi armadura. Fíjense pues, ¿quién debería haber estado peleando ahí? Saúl, pero tenía miedo. Entonces, Saúl estaba preparado para guerrear porque él era guerrero. Él era el director del ejército del pueblo de Israel, pues. Tenía todas las capacidades, pero tenía miedo. Y entonces le dice, pónganle mi armadura a David. Y le puedan a poner todo aquí a David. Y David le dice, pues que yo no estoy entrenado para cargar esta armadura. Y entonces dice, bueno, no podía ni caminar ahí con todo lo que le pusieron, pues, para protegerlo, ¿verdad? Hasta que David se lo quitan y se va solo así. Y en el momento en el que otra vez ese gigante empieza a decir, vénganse pues, vénganse, ¿quién es el que me va a derrotar a mí? Y entonces David agarra ya en su mochila, agarra 5 piedras y agarra una de ellas y sale corriendo contra ese gigante, con todo. Y agarra la piedra y se la tira y la pedrada le pega en la cabeza al gigante y el gigante cae. Yo quisiera volverles a preguntar a ustedes, que vuelvan a pensar en esos gigantes que ustedes traen el día de hoy. ¿Ustedes creen que esos gigantes se pueden derrotar? Amén. ¿Ustedes creen que se pueden derrotar? No los oigo muy convencidos. Claro que se pueden derrotar. Sí se pueden derrotar. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Qué hizo David? O sea, ¿sí? ¿Qué hizo David? ¿Qué creen ustedes? Él cuidaba ovejas. Pero él dice, en el nombre del Dios vivo, yo voy a derrotar. Es que él no lo hacía por sus propias fuerzas,
sino que él tenía en su corazón una convicción, él tenía una seguridad, una certeza que Dios estaba con él. Y no era un Dios pequeño, como dice alguien por ahí, no era un Dios con D minúscula. Era un Dios poderoso, grande, fuerte. Había derrotado ejércitos anteriormente, con doblez de número más, y ellos eran menos, pero los había derrotado, los había arrasado. Entonces sí se podía derrotar a ese gigante. Además lo había acompañado a él, había matado osos, leones. ¿Quién de aquí ha matado un león? Yo digo que sí, los han matado, si lo viéramos en sentido figurado. Hemos derrotado. Entonces, ¿qué es la primera característica de David? Vamos a ver. Hay una frase que identifica a David se habla mucho sobre eso. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo dicen, para que lo lean ahí despacito en su casa. Hechos 13:22. Dios está diciendo que él le quitó el reino a Saúl para dárselo a un hombre que él había escogido. Un hombre según mi corazón, dice la palabra, que realizará todo lo que yo quiero. Obediente. No en desobediencia como Saúl, ¿verdad? Porque Saúl debió haber salido a pelear. Pero no quiso, no lo hizo, ¿verdad? Entonces, primer punto que yo quisiera que a ustedes les quedara bien claro, para una oración fuerte, poderosa, para derrotar a esos gigantes. Primer punto importante, la conversión del corazón, el cambio de corazón. Si hay miedo ahí, si hay duda, lo primero es cambio de corazón. Un corazón nuevo, un corazón que sea conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa esto? Que sea conforme al corazón de Dios. Es muy importante. Ser conforme al corazón de Dios es estar cerca de Dios. Cerca de Dios. Tan cerca que conoce su voluntad. Tan cerca que sabe de lo que Dios es capaz. Lo conoce tanto. Fíjense que yo estaba tratando de pensar o decir cómo explicar esta cercanía de Dios. ¿Cómo explicar esto? Porque a veces es un poco complicado, ¿verdad? Y la mejor manera que encuentro con esto es la relación de un hijo con su papá. Esa es la mejor relación que encontré. A veces esas relaciones del hijo con su papá en la Biblia se llama relación filial, o sea, es la respuesta o la relación del hijo con su padre, cómo el hijo se relaciona con su padre, esa es la relación filial. Y hay a veces esas relaciones que son un poquito distantes. No sé si tal vez alguno de ustedes tuvo una relación con su padre de manera distante. Tal vez alguien de ustedes tuvo una relación con su padre muy cercana. ¿Cómo es esa? Entonces, esa relación es la oración. Esa relación con padre e hijo, hijo y padre, esa relación es la oración. Entonces, ¿cómo tú te relacionas con tu padre? ¿Es distante o es cercana? No sé, yo les pregunto a ustedes, ¿distante o cercana? ¿Es una relación de confianza o es una relación de desconfianza? ¿Cómo es esa relación? Yo le preguntaba a mi hijo, a Miguel, el jueves, le pregunté porque estaba viendo lo del tema y le digo yo, porque lo vi comiendo ahí en el almuerzo y le digo yo, estaba comiendo así con una gana y le digo yo, mira vos, lo paré ahí y le dije, vos, y ¿cómo sabías que hoy ibas a comer? Le digo yo.
Me dijo así, no sé, solo sabía que iba a comer. Y si no hubiera habido comida, no sé, yo pienso que sí iba a haber. Yo estaba seguro que iba a haber. O sea, la preocupación de él no era si iba a comer o no iba a comer. Él tenía la seguridad, la confianza de que algo va a comer, pues ya, algo, su papá le va a proveer o sea, va a haber en la mesa, pues ya. Es esa seguridad, esa certeza. ¿Por qué tiene él esa certeza? Porque hay cercanía, porque él nos conoce, me conoce, ¿verdad? Y entonces él sabe que algo haré, pues, algo haré para resolver el problema. Pero él no tiene por qué preocuparse por eso. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? En nuestras situaciones, en esos gigantes. Nos preocupamos y decimos, o sea, deberíamos de confiar. Ese es el otro aspecto importante. Ya habríamos hablado de conversión del corazón, cercanía, esa relación filial entre mi persona y Dios. Es una relación personal, ¿verdad? Y la segunda es la confianza. Confiar en que Dios proveerá en el momento adecuado, ¿verdad? En su tiempo, a veces, ¿verdad? Dice aquí que no tenéis porque no pedís, dice Santiago 4, 2, 3. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. A veces se pide con el corazón dividido. Dice otra palabra, donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, esa relación padre-hijo es del corazón, ¿verdad? Es una relación de confianza. Esa relación es la oración. Entonces, ¿por qué a veces no recibimos lo que pedimos? Entonces aquí dice, porque a veces dice que pedimos con otra intención. Hay una doble intención. No es que yo quiero un carro porque es que yo quiero demostrarle a este que es otra intención. Pero no es lo que Dios quiere. Eso, si Dios te lo diera, si pedís un carro para demostrarle al otro que sos muy bueno, entonces Dios alimentaría eso. Y Dios no es así. Dios quiere que crezcas. Yo no le daría a mi hijo, no sé, te doy permiso indefinido para que juegues todo lo que quieras en la compu, sea noche, madrugada, lo que sea, te voy a dar permiso, dale. No. ¿Por qué no se lo doy? Porque yo sé que no va a ser de beneficio para él, entonces no se lo doy. No porque sea malo, sino que porque no le conviene. Así es Dios, ¿verdad? Algunas cosas no las recibimos porque no nos conviene, porque no es el tiempo. Hay que esperar un poco también. A eso pasa también con los papás, ¿verdad? O sea, sí, se lo voy a dar, pero hay que ver sus calificaciones, hay que ver cómo se comporta de aquí a fin de año y entonces le vamos a dar lo que él está pidiendo, pero miremos su comportamiento. Algo así también pasa a veces, ¿verdad? Y está bien porque Dios nos quiere enseñar, no porque nos ama, porque es un padre bueno. Y a veces nos toca esperar precisamente para que en el transcurso de la espera nosotros aprendamos cosas que tenemos que aprender, aprendamos a confiar en Él, aprendamos a que Él va a cumplir esa promesa. Entonces aquí no tenemos las de perder tampoco. Si nos toca esperar, vamos a crecer en la fe. Amén. Nosotros nos crecimos en la fe, increíblemente haber esperado 12 años para tener a nuestros hijos. Fue duro y doloroso, pero crecimos en la fe increíblemente. Entonces ahora ese gigante que nos había impuesto, que nos habían dicho, ustedes no van a poder tener hijos porque son incompatibles, fue la última
el último diagnóstico médico. Ustedes no van a poder tener hijos, como quien dice, ya olvídense de eso. Pero nosotros dijimos no, porque el Dios en el que creemos es un Dios de poder, es un Dios que puede hacerlo, Él puede hacerlo. Aunque este diagnóstico sea de verdad, sea real, pero Dios puede cambiar esa realidad. Mató a ese gigante. No era la piedra, es que esa piedra llevaba la fe, la convicción de un David que amaba al Señor, que no lo buscaba porque le diera cosas, no lo buscaba porque era Dios grande, no. Él lo buscaba porque lo amaba, porque era un padre para él. Esa era la piedra que iba ahí. Me llama la atención que la piedra pegó en la cabeza del gigante. Porque a esos gigantes hay que darles en la cabeza. Muchas veces esos gigantes están en nuestra propia cabeza. En nuestra propia mente está el hecho de pensar, analizar y darnos cuenta que no se puede. Entonces nos desanimamos, ¿verdad? Entonces la piedra viene a la cabeza, quita eso, arranca ese pensamiento, se derrota al gigante y entonces nos damos cuenta que ese gigante ya no está. Amén. La oración eficaz, la oración que se escucha. ¿Ustedes creen que Dios escucha la oración? Amén. Sí la escucha. Nosotros debemos hacer una oración confiada. En Romanos 10, del 12 al 13, habla acerca de la oración audaz, de la confianza audaz en la oración. Y Romanos 8, 26, 39. Vamos a leer un poquito les voy a hacer un resumen yo porque hay muchos aspectos de esto que dice, pero no tenemos mucho tiempo. Ustedes léanlo en su casa y dense cuenta. Romanos 8, del 26 al 39 dice: Dios dispone las cosas para bien de los que amamos, de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y ha llamado. Una parte, estoy un poquito sacando solo los textos que van con el tema. Los predestinó a su imagen y semejanza de su Hijo. Los llamó a ser justos y santos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto está aquí en esta cita, Romanos 8, 26, 39. Si nos dio a su Hijo, escuchen esto, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Es que eso es, yo nunca había entendido esta palabra al 100. Y esto tiene que ver con la conversión del corazón. Siempre había tenido la idea de un Dios lejano. En la parroquia donde yo iba de joven tenían en el fondo, en el atrio, tenían un viejito canado con las manos así abiertas y aquí estaba el Espíritu Santo. Entonces esa era la idea que yo tenía de Dios, un viejito que tenía el Espíritu Santo. Nunca hubo una relación personal. Cuando tuve mi retiro de iniciación, experimenté algo que no entendí. Solo me recuerdo que lloré. Y después me sentía renovado. Pero cuando perseveré en la comunidad, porque ese es el tercer aspecto importante, recuérdense que ya vimos dos. El primero, la conversión del corazón, amar al Señor, estar cerca de Él, de verdad. El segundo es confiar en que si yo estoy con Él, Él se preocupará de mis cosas. Si me dio a su Hijo, entonces ¿cómo no me va a dar lo demás? Y la tercera, perseverar. En la perseverancia, hace algunos años empecé a proponerme leer el catecismo de la iglesia.
y lo subrayaba, y las citas que decía, las citas bíblicas del catecismo las anotaba en mi Biblia y le anotaba la referencia del catecismo. Mucho de lo que hoy les dije lo saqué del catecismo, no es un invento mío. Solo que no les dije las citas porque a veces eso pues aburre, pero yo ya les estoy sintetizando el tema. Hace muchos años que hice eso, conforme iba avanzando en la lectura de la historia de la salvación, poco a poco me fui dando cuenta de todo lo que Dios ha hecho para acercarse a nosotros. Es que ha hecho de todo. Una cantidad de cosas ha hablado. Y lo último y lo más importante, después de esto no es más, no hay más, que dio a su Hijo por nosotros. Y en esta parte, cuando yo estaba leyendo esa parte, cuando la entendí, cuando dije, ¡ala!, me puse a llorar y yo dije, de verdad, es algo que yo no haría. Ahora que tengo hijos, digo yo no daría a mi hijo para que muriera por un pecador, pues, pero ni para uno que no sea pecador. O sea, yo no daría a mi hijo por nada, pero Dios sí lo hizo. Entonces, la confianza audaz, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no dar todo lo demás? Nos lo dio todo. Si algunas cosas no nos las ha dado, porque no nos conviene. Porque entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Las pruebas, la aflicción, la persecución, la falta de todo, los peligros, la espada. ¿Eso nos va a separar de Cristo? ¿Qué dicen ustedes? Yo que no. No. Porque nuestro corazón, mi corazón, quiere estar donde Él está. Quiero perseverar, buscarle más, tener un mayor encuentro con Él. Y eso es la oración. La oración es esa búsqueda de Dios, es estar ahí. Por eso les dije al principio, ustedes son privilegiados. Tomaron la mejor decisión porque aquí estamos haciendo eso. Lo que vamos a hacer aquí es todo oración. Lo que hacemos aquí es todo oración. Aquí después hay oración de alabanza, oración de perdón, oración de intercesión. También ahí hay un equipo que se dedica a eso. Hay unos hermanos que están orando ahí, no sé si se han dado cuenta. Están intercediendo para que esta palabra que se predica en este lugar quede grabada en su corazón. Que no caiga sobre piedra. Ustedes saben que traten de sembrar en una piedra, no se pega. Se seca el grano y se muere. Entonces, la palabra que se predica aquí, si cae en buena tierra, entonces va a producir fruto. Y ese fruto va a ser un mayor acercamiento a Dios. Y obviamente un mayor acercamiento a Dios va a haber entonces confianza, ¿verdad? Va a haber entonces, vamos a poder perseverar y vamos a poder, entonces, que suceda lo que dice la palabra, ¿verdad? Que dice en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, orad constantemente. Efesios 5:20 dice, dando gracias por todo. Efesios 6:18 dice, siempre en oración y súplica en toda ocasión. ¿Cuánto se debe de orar? Mateo 28:20 dice, todos los días. Lucas 8:24 dice que se debe orar en medio de cualquier tempestad. Gálatas 5:16-25 dice que hay que orar en una necesidad vital, según los deseos del espíritu y no de la carne. Y por último, oración y vida son inseparables.
Hay algo que me gustó mucho del catecismo que dice que Dios tiene sed de nuestra sed. Y es una palabra, una frase algo extraña, pero estuve revisando y es que Dios tiene sed de nuestra sed. Pero si nosotros somos los que tenemos sed, pero dice que Él tiene sed de nuestra sed. O sea, significa que Dios quiere, Él quiere estar con nosotros, más de lo que nosotros queremos estar con Él. Entonces aquí solo queda que nosotros estemos con Él, que lo busquemos siempre, ¿verdad? Y por último, Juan 15, 16, 17, todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo concederá. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Palabra de Dios. Todo lo que pidan al Padre, obviamente si nuestro corazón está en comunión, ¿verdad? Si tenemos esa conversión del corazón, significa que vamos a conocer la voluntad del Padre. Y entonces no vamos a andar pidiendo cosas que son innecesarias, ¿verdad? Si tenemos esa comunión con Dios. La mejor oración, la más perfecta, es la oración que los discípulos un día le piden a Jesús, ¿verdad? Y le dicen, Señor, ¿cómo debemos orar? No es que ellos hayan sido principiantes, ellos hacían oraciones, pero tenían esa duda. De Jesús queremos saber cómo es que se debe orar. Y Jesús le dice, esta es la manera que deben orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre. ¿Se recuerdan de cómo empecé, verdad? La relación filial. Antes no se le podía decir Padre a Dios, pero a través de Cristo y su muerte en la cruz, nosotros ahora podemos decirle Abba Padre, Padre mío, Padre nuestro, Papito, ¿verdad? Con esa confianza, pues Padre nuestro, porque es comunitario, que estás en el cielo, que significa que Él es enorme. Ustedes han visto al cielo, el espacio, eso es enorme, no lo podemos entender. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, porque hay que agradecerle, hay que alabarle, hay que bendecirle. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Son dos cosas que van con lo último que les dije, de que oración y vida hay una relación, ¿verdad? No debe de existir, yo soy de mucha oración, pero en la vida nos peleamos como perros y gatos. Entonces hay que revisar si ha sido una verdadera oración, ¿verdad? Hay una relación, y hay una relación entre lo que se vive y lo que se ora. Si se vive feliz, contento y todo, se está orando. Entonces hay un efecto ahí, hay una relación entre la oración y la vida. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que es lo que dice aquí, ¿verdad? De amarnos a unos a otros. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces, estamos protegidos. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Orar. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y que no nos olvidemos de esos tres aspectos. La verdad, este es un tema muy amplio, pero tres aspectos importantes acerca de la oración. Que exista una verdadera conversión del corazón. Que exista una verdadera confianza en Dios, que Él puede hacerlo. O que Él nos escucha. O que Él está aquí, en este lugar. Y que el Espíritu Santo nos permita perseverar.